Muy bien, continuamos con más contenido en este su programa Agenda Libre, en este canal 69 de Claro, Tora TV, el canal que te gusta. Abinader Fortunato. Gracias, Charlie. Gracias de nuevo otra vez aquí con el habíamos anunciado al principio, en el set anterior. Habíamos anunciado la participación, la importante entrevista hoy del profesor Jorge Luis Meléndez. Jorge Luis Meléndez es originario de Perú, pero tiene muchos años residiendo en la República Dominicana, profesor de mucho rango de la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, profesor de maestría en INTE, ha estado vinculado a todo el tema de educación, el tema de la economía, pero también el profesor es un destacado analista internacional de las cuestiones internacionales, los temas internacionales, y representante para la República Dominicana de la Fundación Schiller. Profesor, buenas noches. Nuestros invitados especiales. Muy contento de estar con ustedes. Bienvenido, bienvenido. Primera oportunidad. Gracias. Y bueno, empecemos la conversación. Breve, como dicen los muchachos, voy a utilizar una palabra que usa el barrio. Vamos al mambo. Mire, la primera pregunta que le voy a hacer es la siguiente. ¿Qué es la fundación, breve, la Fundación Schiller? El Instituto Schiller es una organización que se fundó en el 84 dentro de las estructuras del movimiento de Lyndon LaRouche en Estados Unidos. Probablemente Lyndon LaRouche haya sido el personaje más contradictorio del establishment de Estados Unidos. Fue perseguido, fue preso 5 años en Estados Unidos, pero ha creado un movimiento internacional para buscar un nuevo orden económico internacional más justo. ¿Esto qué significa? Que LaRouche ya murió en el año 19, pero Helga, que fue la que fundó el Instituto Schiller, es la que está llevando una lucha ahora para evitar un conflicto termonuclear, porque la forma como se está estableciendo las condiciones en el mundo están llevando a esa peligrosidad. De hecho, el movimiento de LaRouche, en el año 1972, el planteamiento es que se rompió la paridad del dólar con el oro, con las tasas flotantes de la decisión de Richard Nixon para romper la paridad del dólar con el oro. Antes de ese periodo habían tasas fijas para las naciones. El Bretton Woods daba tasas fijas de un 2 y 3% anual a las naciones para que puedan desarrollarse y orientar su producción, orientar su desarrollo, que de hecho lo hacían muchos países, por ejemplo en América, México, Brasil, Argentina eran en primera instancia. Eso posibilitó su nivel de desarrollo. Hay un impulso que llevaba además por un movimiento recortado porque Franklin Delano Roosevelt, el presidente norteamericano, durante la crisis, él quería que Estados Unidos se convirtiera en aliado de los países más pobres, dándole tecnología y dándoles capitales. Lamentablemente se murió antes de la fundación y en cierta forma la influencia de Keynes perjudicó el movimiento, porque Keynes representaba los intereses británicos, que han sido uno de los más perjudiciales en el mundo. No obstante eso, se da esa estructura, pero por presiones británicas se rompe esa paridad. Y cuando se desacopla el dólar con el oro, entra la fase de lo que se llamó de las tasas flotantes. Es decir, de un interés del 1, 2 y 3% al año, se convierte en un interés de 20, 30, 40%. Y los efectos inmediatos son que las naciones en vía de desarrollo tuvieron que cargar con el peso de la deuda externa hasta ahora. Por ejemplo, hay un estudio que se acaba de referir ahora mismo, que el 42% de los presupuestos de la mayor parte de los países del tercer mundo son para pagar la deuda. Una deuda inequívocamente explosiva. Todas esas marchas hacia Estados Unidos, marchas de inmigrantes legales e ilegales, es porque precisamente se ha desconectado esos sistemas de finanzas con el resto de los países del mundo, del tercer mundo. Pero también, profesor, y perdone que le interrumpa, pero también gobiernos irresponsables, porque hay gobiernos que cogieron mucho dinero y es probable que usted pueda decir, eso es una influencia, pero... No, pero lo quería
quería ponerme en la situación porque en ese tiempo la Rusia dijo, mira, bajo esas condiciones, el mundo en un tiempo, en las variables financieras y monetarias se van a comer al aparato productivo. 50 años después, y dijo, y si se come el aparato productivo, puede aparecer el fascismo otra vez a nivel mundial. Y está reapareciendo. Entonces, con mucha fuerza. resulta que no es una predicción, sino es un pronóstico de cómo las condiciones que se reestructuraron para esa deuda, para el pago de las tasas flotantes, ha destruido la capacidad de reproducirse. Y de hecho, inclusive dentro del mismo periodo de que estaban las tasas fijas, se empezó a crear en el mundo un movimiento de los no alineados, desde el 1955 en Bandung. Que empezó con Nehru en India. Sí, en Indonesia. Y entonces, ahora, con esa crisis del sistema occidental, con esa crisis sistémica, esa quiebra sistémica que existe en este momento en el mundo, está apareciendo otra alternativa de lo que se llama los BRICS, que es consecuencia de lo que se planteaba. Una tercera vía. Por supuesto, se planteaba una alternativa del no alineamiento, porque acuérdense que las estructuras del viejo sistema comunista se acabaron, se destruyeron. Rusia no es un país comunista, China es un país comunista, pero que contempla exactamente el excedente para toda la sociedad. No es que es un robo, como el viejo concepto comunista era que el robo de la plusvalía con el trabajador, no. La economía como un todo tiene que producir para todos, para mejorar. Entonces, el planteamiento de los BRICS dice, no, espérate, nos han exigido a estos países a pagar deuda, y como muy bien lo refería en la primera parte el amigo, decía que no se han podido desarrollar, no hay industria, no hay producción. Estamos referidos a servicios y la gente pues pasa trabajo con la educación, con la salud, con el desarrollo en general de un pueblo que debería haber cambiado hacia un punto distinto. Entonces aparecen los BRICS. En el 2013 ya varias veces se ha reunido el movimiento no alineado, etcétera, etcétera, y entonces se empieza a formar un bloque: Brasil, India, China, Rusia y Sudáfrica. En primera instancia, hace 2 años se agregaron Egipto, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Irán y Etiopía. ¿Y ahora? ¿Y de América Latina? Argentina se inscribió, pero con la llegada de este señor llamado Milei. El fenómeno Milei. Lo único que ha hecho es desapartar, mientras Argentina está en una crisis pues, grave, ¿no? Profunda. Sí. Profesor, la creación del euro, la zona euro, con esa moneda propia, ¿ha podido incidir de una forma u otra en esta crisis económica que vemos a nivel mundial? Lo que ocurre es que el sistema, la orientación del sistema, aquí hay dos entes, digamos, supranacionales de las finanzas. Uno lo que se llama la City de Londres y otro Wall Street. Entonces, lo que se ha convertido la economía, como lo decía primero Larouche y después un premio Nobel, el doctor Allais, Maurice Allais, francés, él decía que estaban volviendo a la economía un sistema de casino. Y de hecho es casino, porque los juegos especulativos, por ejemplo, la deuda de Estados Unidos en este momento equivale a 33 billones. Billones de dólares, que ha subido desde el 2020 era 29, ahora es casi 35 es ahora. Es una cantidad brutal. Pero hay 2.200 billones de dólares en papeles que no tienen ningún valor, pero que representan una carga para todo el mundo económico y especialmente para las naciones obligadas a especular. Entonces, ante esa opción, y además si usted incumple cualquiera de estos elementos, es sometido a sanciones. Entonces las sanciones son las que ya no es, la diplomacia se ha convertido en sanciones, inclusive hasta golpes de Estado, revoluciones de color, todo un proceso que en el mundo ha diseñado todo lo que estamos viendo. Lo que está pasando es la consecuencia. Esa arquitectura de ahora. Claro, es consecuencia de todo ese proceso que estamos explicando nosotros por años y diciendo que ante esa situación
Los BRICS en estos momentos, que en el 2013 representaban solamente una pequeña porcentaje del Producto Bruto Mundial, ahora se convierte casi un punto más y 2 puntos más que todo el grupo de los 7. ¿Impactarán los BRICS, profesor, en términos de la perspectiva al Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo? Tres grandes... No, se está creando... No, que el fondo... el fondo nació como para resolver problemas de deuda externa, de déficit y balance de pago, pero después se convirtió en el fondo en un cobradeudas, que viene y te exige, te doble el brazo para que devalúes. Mira el caso dominicano. Del dominicano del 78, tú comprabas $1 por un peso con 1, un peso con 2. Ahora, ¿cómo lo compras? 60. Sí. Pero nadie se da cuenta que hay 6.000% de devaluación. ¿A quién perjudica? A los que ganan en peso, o sea, a la población. Entonces, esas medidas son de cobradeudas. Y en otros países, el Perú, por ejemplo, es una cosa monstruosa. En el caso como, por ejemplo, el de Alan García, que tuvieron que cambiar de la denominación, no de sol, sino el INTI se inventó. Y un INTI $1 valía 5 millones de INTI. Entonces, esas cosas, esas especulaciones para atender a un pequeño grupo de bancos que cada día se vuelven más ricos, es lo que ha producido ahora, como es una crisis porque no producen. No, por ejemplo, en términos de producción mundial, China produce el 25% de toda la producción mundial y Estados Unidos solamente el 9% ahora. Por eso su desbalance en la balanza comercial. Entonces, por eso la alternativa es la guerra. Estas fuerzas lo que están desesperados, porque cuando los dioses quieren cegarte, primero te vuelven loco. Y eso es lo que está haciendo. El mundo está a la puerta de una guerra. ¿Usted me está diciendo eso? Exactamente, porque ellos, ante esa situación, están escalando. Fíjate el tema por ejemplo, de Ucrania. El tema de Ucrania no empieza el 22. El tema de Ucrania empezó desde 1991 cuando se destruye la Unión Soviética. Y un embajador, el embajador Jack Malo, que estuvo en Rusia como embajador, el último embajador gringo en Rusia, él dice, nosotros le prometimos, él o yo, porque nunca se escribió, le prometimos a Rusia que no íbamos a mover la OTAN ni una pulgada hacia el este. De las fronteras. Hacia el este. ¿Por qué? Porque en ese momento iba a haber la unificación alemana, la reunificación alemana, y ese era el acuerdo de Gorbachev con el presidente de Estados Unidos. Sin embargo, 6 veces ha crecido la OTAN, y siempre en la perspectiva ideológica de los Brzezinski, todos los ideólogos de lo que llaman el neoconservadurismo de Estados Unidos, que Estados Unidos es la única potencia, han pedido siempre destruir a los rusos, destruir como república, dividirla en 50 pedazos, igual en coordinación. Como hicieron en Checoslovaquia. Bueno, Checoslovaquia es muy chico, Rusia es el país más grande del mundo que tiene 17 millones de kilómetros cuadrados. Pero por lo menos metieron una guerra en el centro de Europa. Claro, el caso de Yugoslavia específicamente, el caso de Yugoslavia dividieron en 7 países. En Yugoslavia estaba Bosnia, Herzegovina, Macedonia, Serbia. Entonces, y todo fue lo que lo dividieron, destruyeron el Estado Nacional y fue operaciones dirigidas, lo que se llamó, por ejemplo, las primaveras árabes, era destrucción, cambio de gobierno. Fracturar el mundo. Y lo que ocurrió en Ucrania, porque el punto de... cuando hubo la crisis de los misiles cubanos, si tú te acuerdas, hubo un gran acuerdo entre John F. Kennedy y Nikita Khrushchev. Y el hermano de Robert fue el de trastienda que negociaba y llegaron a un acuerdo, sacamos los misiles ellos vieron que podía desatarse una guerra nuclear y de Turquía sacaron y se acomodaron. Pero ahora estos no, están ciegos, escalan y escalan, crearon la crisis en Ucrania, formaron durante 8 años las tropas por la OTAN en Ucrania, no tenían tropas. Ucrania se vuelve Estado Nacional en el 1922 por orden de Lenin, que les da toda la zona del Donbass, o sea, toda esa zona es rusa, hay rusos. Que hace frontera con Rusia. Claro, es la zona más rica, además en minería, etc. La Crimea fue siempre rusa, desde hace 200 años que se la quitaron a los turcos, desde la época de Catalina la Grande. Entonces, desde 2014,
se cocinó un golpe, denunciado, hasta lo dijo así de manera orgullosa la exfuncionaria que estaba ahí, Victoria Nuland. Sí. Victoria Nuland dijo que gastaron 5.000 millones para cambiarle y meter a la Ucrania dentro de la OTAN y poner los misiles nucleares. Por eso esto decimos que es una crisis tipo misiles cubanos, pero a la inversa. Es Usted decir, está diciendo que entonces ese conflicto se gestó desde la protesta masiva que se dieron en la plaza de Maidán y que terminaron... desde ese golpe, porque en el 2014. pero en el 2015 hubo 2 reuniones, lo que se llamó los acuerdos de Minsk, en que prácticamente el acuerdo iba a ser que iba a quedar como organizaciones autónomas las provincias del Donbass, Crimea inclusive, a cambio de ya parar este asunto, pero sin embargo ellos no... O sea, la misma Angela Merkel en un momento dijo, nosotros solamente nos reuníamos con los rusos con tal de ganar tiempo para las tropas. Para entretenerlo. Para ¿Lo que las reconoció? tropas, sí, reconocían. Ella y el expresidente de Francia, Hollande, también. Estaba ahí que ellos decían, no, nosotros estamos ganando tiempo para tener preparado. O sea, esta cosa estaba escrita para destruir... Profesor, Sí. termine la idea. No, para enfrentar a los rusos. Y ellos subestimaron a los rusos porque acuérdense que después que la operación especial viene como consecuencia directa de que estas provincias se volvieron repúblicas y le pidieron, y además hubo unos referéndums en cada sitio porque es mayoritaria, hay casi la mayor parte de y el caso de Donbass claro, también. y además la mayor parte de la población de Ucrania habla ruso. Entonces el ucraniano era primero como una especie de dialecto, además hay otras minorías, húngaros, rumanos, etcétera, ¿no? O sea, recién en 1922 se forma Ucrania. En el 1991 hubo 2 referéndums en Ucrania, revelados por lo dice la diputada Natalia Vitrenko, en que decían que ellos se iban a declarar neutrales. Pero sin embargo hubo 2 intentos, uno en Georgia primero, si ustedes se acuerdan, y otro en Ucrania para que... Edward Shevardnadze, Sí, después de eso. exacto, para que prácticamente pues se incorporaran a la OTAN. De hecho, casi toda la Europa oriental se volvió parte de la OTAN. Profesor, ante este escenario de conflagración mundial, Rusia, Ucrania, Estados Unidos, ¿qué papel jugaría China, que se está convirtiendo en una economía sumamente fuerte? China ha estado en un papel de aplacar las iras. Por ejemplo, si ustedes se acuerdan, el año pasado, los chinos juntaron a Irán y Arabia Saudita, enemigos no solamente religiosos, Histórico. claro, pero llegó la paz con ellos y se calmó los conflictos entre esas facciones musulmanas. Incluso la guerra del Yemen. Claro, exacto, claro. Entonces, si ustedes ven, China está en un papel de aplacar, inclusive hizo varias propuestas ¿Pero saldría fortalecida? Es que China en este momento para mí es la primera economía del mundo. Okay. Sí. Yo creo que lo que pasa es que ahora dicen, ellos primero, si ustedes se acuerdan, desde hace más o menos 20 años, 30 años, de 1990 hacia adelante, ¿qué se impuso? Vamos con el libre comercio, vamos con la globalización, vamos con esta. Entonces ahora resulta que los chinos que están con la globalización y están produciendo y están investigando y están generando, resulta que ahora le están poniendo sanciones, le están poniendo trabas para las importaciones. Entonces, ¿por qué? Porque primero, Occidente no está produciendo. Solamente está produciendo armas para la guerra. Siempre se dice que China es como el cajero automático de Estados Unidos y el gran banquero. Pero le están haciendo la vida imposible. Entonces, sanciones. Las sanciones están jugando. A los rusos les robaron 300.000 millones de dólares que tenían en los bancos de Occidente. Todavía están ahí, entonces están buscando la manera legal de ver cómo se lo acaban de robar. Sí. Profesor, lo interrumpo y le digo y le pregunto entonces, en medio de este escenario, como preguntaba Charlie, el impacto de China, la insurgencia de China en todo el escenario, superando a la economía norteamericana por el tema del el desbalance en su balanza comercial. No, porque Estados Unidos se ha convertido en una economía de casinos, fundamentalmente. Perfectamente, pero en medio de todo eso, ahora la otra gran amenaza, en medio de esa posibilidad de la guerra,
la otra gran amenaza de que se pueda desatar en días o en horas, en cualquier momento, la guerra del Medio Oriente, que Estados Unidos de alguna manera ha tratado de evitar, porque no le conviene tampoco, aunque la pueda alimentar con su dinero y con sus armas, pero no le conviene, a Estados Unidos parece, yo lo percibo así, no quiere una guerra en Medio Oriente ahora en este escenario. Israel sí quiere para que Estados Unidos le piche su juego con los iraníes. Pero el asunto es que hay que ver el papel de los británicos. Siempre le llamaron a los británicos la pérfida Albión, o sea, los que influyen en el liderato norteamericano y en este momento más, para hacer su geopolítica. La geopolítica es muy mala. Pero no más que los israelíes. Espérate, pero es que Israel es parte, son peones de esto. Porque mira, de 1830, Lord Palmerston, un primer ministro inglés, ya decía que había que poner el Estado judío ahí, que no tiene ninguna razón religiosa. La razón religiosa se usa para mover para aplacar los ortodoxos, ultraortodoxos israelitas, pero fundamentalmente desde 1830 Palmerston decía que había que poner Israel. Y en el 1917, cuando ya estaba perdiendo la guerra, el Imperio Otomano ya había perdido la guerra. De Turquía. Y esa zona era del Imperio Otomano. Salió el príncipe de Balfour, primer ministro británico, que hizo un acuerdo con los franceses para dividirse la Palestina. Y la Palestina, Siria, Líbano, Jordania, la Palestina como tal. Y entonces en la Palestina como tal se quedaron los británicos. Y en Siria y en Líbano, los franceses. Y entonces Balfour ya hizo un acuerdo con el movimiento sionista que había aparecido en el principio del siglo, casi finales del siglo XIX, para coordinar llevando el desplazamiento. Llevando judíos hacia la zona, que vinieron especialmente de Europa Oriental. Es decir, eso fue una operación montada para tener un punto de referencia para el control de toda esa zona en el futuro. Y de hecho, desde 1948 a sangre y fuego se creó eso, y ahora lo que ha devenido en la ruptura total de los acuerdos de 1967 para los dos estados. Entonces estos se quieren quedar con todo y están matando a la gente, y Estados Unidos le un genocidio. Es un genocidio bárbaro, que inclusive los propios Estados Unidos con la boca dicen que están haciendo algo, pero por lo abajo todo el tiempo vienen mandando armas. Si ese conflicto se pudiera parar ahora, es cuando Estados Unidos, Alemania, Reino Unido dejen de estar mandando armas todos los días para esa matazón increíble, ese genocidio, como tú lo dices. Entonces eso hay que pararlo, porque también ellos quisieran meter a Irán, porque ya... Uno nunca quiso o pensó que Israel podría hacer lo que está haciendo en esa zona. Sobre todo en la franja de Gaza, donde ha violado mujeres. Una niña, vi un reportaje de una niña que murió después de durar 55 días, y lo difundió CNN en español. Duró 55 días sin tomar agua. Mira, y otros murieron de hambre. En la Segunda Guerra Mundial, parte de los judíos fueron las víctimas. Y los alemanes, los nazis tenían tanta vergüenza que ocultaban eso se descubrió después, que las maldades que habían hecho. Pero estos, a vista y paciencia de la televisión, de un teléfono celular y todo, hacen crímenes que ellos consideran horripilantes para vengarse de lo que es la acción de Hamas, que estuvo en media terrorista en el 7 de octubre. Sí, sí. Pero eso no justifica la forma como están castigando. El mundo repudió la acción de Hamas, porque eso fue un baile, una cosa. Claro, pero está bien, pero la forma como estás vengándote, ya eso no es justicia, es venganza. Estás haciendo lo que dicen algunos... Genocidio. Sí, sobre todo hay dos ministros, Ben-Gvir y Smotrich, que ellos quisieran que desaparezcan los palestinos. Es decir, hay una facción... Mira, por ejemplo, a nivel de colonos, hay 700.000 colonos que se han robado tierra. En territorios ocupados. En los territorios ocupados hay 700.000 colonos que se han metido ahí a punta de balas, a punta de abusos totales, se han apoderado de tierras de palestinos. Es decir, para tratar de obviar que no exista la nación palestina.
Pero la buena noticia es que ayer las Naciones Unidas en la Asamblea General fallaron que en plazo de un año se deben entregar esos territorios. Ok. Con la oposición desvergonzada de Estados Unidos, de Israel, de Argentina, Paraguay y 2 o 3 paisitos chiquitos. Pero la mayor parte del mundo vio con buenos ojos que debe hacerse justicia y establecer los 2 estados tal como se consideró el 22 de noviembre de 1967. Ya en la parte final, ¿qué se vislumbra en el conflicto Ucrania y Rusia? Entonces, lo que nosotros estamos promoviendo, porque para eso tenemos un comité internacional, una coalición internacional por la paz, estamos tratando de juntar fuerzas a nivel mundial para evitar que se vaya a salir de control con unos locos como los estadounidenses que quieren mandar armas de destrucción masiva de largo alcance para que los utilicen los ucranianos, pero dirigidos por fuerzas de la OTAN contra Rusia. Y ya el presidente Putin ha dicho, oye, si hacen eso, lo consideramos ya como un acto de guerra de la OTAN contra Rusia. Y eso hay que pararlo. Esas cosas hay que pararlo. Tenemos que restablecer, que una guerra nuclear nos lleva a todos. Y eso tenemos que ser No habrá conscientes. sobrevivientes. No habría sobrevivientes, por lo tanto hay que pararlo. Seamos nosotros o cualquiera, pero hay que presionar a todo el mundo para que esto se arregle en otras condiciones. Y las guerras deben de acabarse ya. Una preguntita, profesor Jorge Meléndez. Justamente se ha producido una situación en Estados Unidos. Usted tendrá que venir, Charlie, debemos invitar Claro, al profesor para que Debe- hablemos Una hora de completa la próxima vez. Sí, sí, para darle una hora completa, porque el intento de asesinato Bueno, del Donald Trump, expresidente para ser Obama, brevemente, para el ser segundo, rápido, para ser el rápido. segundo. El ¿Qué lectura? El establishment no quiere que Trump sea el presidente. Ya lo intentó podría matar hacerlo y lo realmente. puede matar. Y sí, él tiene ventaja contra ¿Y si llega a la presidencia, sigue estando en peligro su vida? Por supuesto. Yo lo que dije sí, que no porque hay que imagínate, John F. Kennedy lo Sí. mataron y nunca se supo y armaron la comisión Warren. Y él dijo además, voy a publicar todo lo que sucedió con el crimen de Kennedy. Y el hijo de Robert Kennedy, el hermano de Kennedy, se ha plegado a él. Tulsi Gabbard, otra demócrata, se ha plegado a él para Bueno. parar la guerra. Profesor, ya no hay tiempo para más. Agradecemos profundamente que de su tan agitado tiempo, de su espacio, haya podido venir acá a compartir con nosotros y tendrá que volver otra vez, Abinader. Sí, sí, claro, es muchos importantísimo temas que quedaron para que la población inconclusos. tenga una idea de la perspectiva y la situación que se está dando en el mundo. Es importantísimo que la gente aprenda, que se Así informe. es. Gracias, profesor. De esta forma llegamos al final de esta edición Gracias. de su programa Agenda Libre por este canal 69 de Claro TV, La Tora.